Ustedes se han fijado que en nuestra iglesia no hablamos de denominaciones ni de sectas. Nos atenemos a lo que dijo Jesús, capítulo 16 de San Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, en singular. Jesús no habla de iglesias. En la Biblia se habla de la iglesia que está en Egipto, de la iglesia de Galacia, pero se habla de la iglesia de Jesús que ha ido abarcando varios lugares, pero es una iglesia sola. Por eso, mi iglesia. Jesús en la última cena rezó: Padre, que todos sean uno. Juan 17, 21. Padre, que todos sean uno. No quería iglesias divididas, sino Jesús habló de mi iglesia. Y nosotros en nuestra iglesia católica tenemos una Biblia y un catecismo. La Biblia que usamos es la misma que usó San Pedro, que usó San Pablo, o sea, la traducción de la Biblia en hebreo al griego, y que tiene los mismos libros, el número de libros que tiene la Biblia que usted como católico usa. Y nuestra iglesia nos ha proporcionado un catecismo para ayudarnos a entender y resumir en todo lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia y de la tradición. Entonces, por eso mismo, en nuestra iglesia hay unidad de enseñanza. Lo que se enseña aquí en Guatemala se enseña en África, en la China, en todas las iglesias católicas. Católico quiere decir universal, para todo el mundo. Tenemos unidad de culto. Si usted un día tiene la oportunidad de un domingo ir al mismo tiempo a África, a Asia, a Australia, usted va a ver que en todas las misas que se celebran se tienen las mismas lecturas que se tienen aquí en Guatemala, el mismo culto, la misma misa, unidad de culto y unidad de enseñanza moral, los 10 mandamientos basados en la Biblia, la enseñanza del Señor, el sermón de la montaña. Entonces tenemos unidad, tenemos un pastor principal que se llama el Papa, y de ahí viene que nosotros no hablamos de sectas ni de denominaciones. Jesús quiso una iglesia, mi iglesia, dijo Jesús en singular, y eso es muy importante. Ahora, debido al pecado de los hombres, de orgullo, de divisionismo, nuestra iglesia a través de los siglos ha tenido divisiones. Por ejemplo, en el año 1054 vino la primera gran división, lo que se llama los ortodoxos, que se separaron. Ellos tienen, como nosotros, Eucaristía, sacramentos, devotos de la Virgen María, tienen todo lo nuestro, pero no obedecen al Papa, por cuestiones de orgullo. Pleitos de tipo puramente teológico y el orgullo, el pecado del hombre. Vino esa división. Pero la peor división para la Iglesia Católica llegó en el año 1517 con Martín Lutero y los que se llamaron reformadores. Martín Lutero comenzó a enseñar cosas que no se adaptaban a la enseñanza de la iglesia, le llamaron la atención, pero como no hizo caso, entonces tuvo que ser excomulgado, declarado fuera de la comunión con la iglesia. Y él se llenó de odio, de indignación contra el Papa, contra los dirigentes. ¿Y qué fue lo que hizo? Una división. Es cierto que en ese tiempo, siglo XVI, había mucho desorden moral en la iglesia, había muchos defectos. Los mismos santos se daban cuenta y rezaban y trataban de actuar para una renovación. Ahí estaba San Ignacio de Loyola, ahí estaba Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y otros santos. Lloraban por el mal ejemplo que estaba dando la iglesia, pero quisieron la reforma desde adentro de la iglesia, no dividiendo.
Jesús en la última cena había dicho, Padre, que todos sean uno. Jesús no quería división, pero vino esta gran división. Martín Lutero separó. Y después vinieron otros, vino Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, y total se fueron dividiendo, subdividiendo cada vez más. El mismo Lutero, que había dado ese mal ejemplo, después dijo, ahora cualquier patán se cree iluminado por el Espíritu Santo, al ver que se iba dividiendo y subdividiendo. En la actualidad son miles de sectas y denominaciones. Tienen una misma Biblia, pero su enseñanza no es una. ¿Por qué? Porque no tienen unidad de jerarquía. No hay un solo jefe para todas las iglesias que ellos tienen. No hay entonces un solo catecismo. Tienen una misma Biblia que tiene 7 libros menos que los que tenemos los católicos, pero la interpretación de la Biblia es muy distinta en las diversas sectas y denominaciones. Y eso hace que se dividan y se siguen dividiendo. Jesús no quiso la división, Jesús no fundó sectas, Jesús no fundó denominaciones. Él dijo, mi iglesia, la iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Concilio Vaticano II, ante esta situación en que nos encontramos, a los que nosotros llamábamos hermanos protestantes, el protestante fue un apodo que los católicos le pusieron porque protestaban contra todo lo católico. Entonces la Iglesia, el Concilio Vaticano dijo, no los llamemos protestantes con ese apodo, sino llamémoslo hermanos separados. A ellos no les ha gustado este término. A nadie de ellos les gusta que le digan hermanos separados. Prefieren su nombre clásico, protestantes. Ahora, ellos mismos se llaman evangélicos algunos, otros se llaman anglicanos, otros se llaman luteranos. Hay muchas denominaciones. La Iglesia, cuando propuso llamarles hermanos separados, no quería ofenderlos, sino el Concilio Vaticano II quería decir esto: ellos pertenecen también a la única iglesia que fundó Jesús, pero se han separado. Y al separarse se han privado de cosas esenciales que Jesús dejó para su iglesia, como por ejemplo son los 7 sacramentos. Cuando usted va al libro Didache del siglo I, usted se encuentra que la iglesia de ese tiempo tenía 7 sacramentos. Y los hermanos protestantes poco a poco fueron eliminando uno y uno y se han quedado propiamente con 2 nada más, con el bautismo y con lo que ellos llaman la Santa Cena, que en esencia no es lo mismo que la Eucaristía que tiene la Iglesia Católica, ni tiene la misma enseñanza de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, separado no era un insulto, pero a ellos no les gusta. A nadie de ellos les gusta que les digan hermanos separados. La intención de la iglesia fue buena, hacer ver que ellos pertenecen a la iglesia que fundó Jesús, pero que se separaron, y al separar eliminaron varios de los elementos esenciales de una iglesia. Por otro lado, lastimosamente, muchos de ellos están llenos de odio y resentimiento contra la Iglesia Católica. Y decir católico es como firmarle pasaporte y visa para el infierno. Católico, ese no se puede salvar. Nosotros no hacemos eso de ninguna manera. Hermanos separados, si siguen el camino de Jesús, pero se han privado de varios elementos esenciales de la iglesia. Pero de ninguna manera, ni debemos insultarlos, ni decir que se van a ir al infierno, de ninguna manera. Hermanos separados, hermanos. Es decir, nos hemos separado, culpa de todos, pero de ninguna manera maltratados o condenados al infierno. Un problema muy grande con ellos es el Papa, el jefe principal que Jesús dejó para su iglesia. Mateo 16, 18. Solo a Pedro el Señor le dijo: tú eres Pedro,
y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Le estaba dando plena autoridad. Por eso nosotros al Papa lo llamamos vicario de Cristo en la tierra. El hermano protestante se enoja y dije, el vicario es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo está en lugar de Jesús dentro de nosotros, es el Espíritu de Jesús dentro de nosotros. Pero Dios se sirve siempre de instrumentos humanos, como se sirvió de Pedro. Y cuando uno va a la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pedro toma su primer papel y todos se lo dan. Antes ellos se peleaban por los primeros puestos, cada uno quería ser el primero, pero una vez que Pedro quedó constituido como el jefe, el vicario, le obedecieron. Y es Pedro el que cuando se reúnen en el cenáculo durante 9 días de oración, Pedro dice, mire, vamos a elegir al sustituto de Judas. Pedro es el primero que sale a predicar el día de Pentecostés en nombre de toda la iglesia. Pedro es el primero que hace un milagro con el tuido. Pedro es el que representa a la iglesia y que cuando quieren perseguir a la iglesia les dice a las autoridades, hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. O sea, Pedro ha tomado su primer lugar y todos se lo dan. Y por eso en la Iglesia Católica conservamos el nombre de los 365 papas que han pasado como jefes principales de la Iglesia, vicario de Cristo. Es decir, ahora Cristo ya no está aquí presente, el Señor se sirve de instrumentos humanos para seguir dirigiendo a su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Solo a Pedro le dijo, te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra va a ser desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser desatado en el cielo. Los hermanos protestantes hacen piruetas para que este texto de Mateo 16, 18 no diga lo que quiere decir ahí en la Biblia, porque no les conviene. Pero si van a la interpretación de ese texto bíblico, Mateo 16, 18, a la tradición, lo que enseñaron los padres apostólicos, es decir, los que fueron discípulos de los apóstoles, o los santos padres que vinieron después, todos reconocen a Pedro, y por eso tenemos los nombres. Lino, Cleto, Clemente, Alejandro. Tendría que prolongar yo esta lista a 365 papas. Y eso hace ver cómo la Iglesia ha conservado esa jerarquía. Jerarquía quiere decir mando sagrado que Jesús dejó para la su iglesia. Ahora, Martín Lutero, lleno de odio contra el Papa, interpretó el capítulo 17 del libro del Apocalipsis y presentó al Papa como el anticristo que lleva sobre sus hombros a la Iglesia Católica, que es la gran ramera. Así interpretó ese texto del Apocalipsis, pero los buenos comentaristas de los protestantes no lo interpretan así. Por ejemplo, cuando ustedes van a leer el comentario de William Barclay, protestante, muy apreciado entre ellos, él dice, aquí la bestia es el Imperio Romano, y Roma es esa mujer de mala vida que va sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano perseguía a muerte a los cristianos y quería que adoraran al César. Entonces Martín Lutero, lleno de odio, dice, el anticristo es el Papa y la iglesia es la gran ramera. O sea, parten de ahí, y de ahí viene el insulto y el desprecio para la iglesia, pero eso no es la interpretación correcta. Si vamos a los primeros tiempos, lo que interpretó San Juan Crisóstomo, lo que interpretaron los padres apostólicos que fueron discípulos del apóstol, nunca interpretaron así el Apocalipsis. Eso es producto del hígado que estaba infectado de Lutero.
Pero los buenos comentaristas de fama internacional protestantes no lo interpretan así. Entonces, partiendo de esto viene el odio contra el Papa, porque el Papa lo había excomulgado. Pero aquí no vale el hígado picado, sino lo que vale es la interpretación correcta de los textos. También otra molestia grande contra los hermanos protestantes es que nosotros los católicos decimos que el Papa es infalible. Un día, por la radio, un señor estaba hablando pestes contra la infalibilidad del Papa y decía, qué ridículo, dice. Si el Papa un día se despierta y dice, el precio del petróleo va a ser y todos van a obedecer porque es infalible. Y entonces le telefoné a una señora sencilla y le dice, señor, usted está interpretando mal esto. Infalible el Papa solo es en cosas de fe y de moral. Eso no merece contestación, dijo. Y aquí se ve como muchos intelectuales saben de su ciencia, pero están en pañales con respecto a la enseñanza de la Iglesia Católica. Infalible no quiere decir que el Papa no se puede equivocar como humano. Muchos papas como humanos se han equivocado, pero en lo que no se equivoca es cuando él ex cátedra, es un término latino que quiere decir desde la cátedra, cuando él toma la autoridad que le dio Jesús, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desates en la tierra va a ser desatado en la tierra, es decir, la autoridad, pero no es por el antojo, hoy se me antoja a mí declarar, no, el Papa para declarar un dogma tiene que consultar a toda la Iglesia, los teólogos, los investigadores. Por ejemplo, el dogma de la Asunción de la Virgen María fue declarado en noviembre de 1950, hace tantísimos años, pero para llegar a eso pasaron siglos de estudio, de investigación, de oración, hasta que el Papa recogió. Y la mentalidad de la Iglesia Católica dice, estamos preparados, valiéndonos del poder que nos ha dado el Señor ex cátedra para declarar, definir este dogma de la Asunción de la Virgen María al cielo. Y así sucede, así es que no es antojo de un Papa, no, él para algo así tiene que consultar a todos. La Iglesia es una comunidad y entonces cuando se habla de infalibilidad del Papa hay que saber a qué se refiere. No porque alguien es Papa no se ha equivocado. Muchos papas en su manera de gobernar la Iglesia se han equivocado, en su manera humana, pero no en sus definiciones ex cátedra, cuando ya no es la cabeza de un solo hombre, sino es la mentalidad de todos. Esto sucedió muy bien cuando la Iglesia en el año 50 tuvo un gran problema. Unos decían que había que circuncidar a los que se hacían cristianos, los paganos. Pablo, Bernabé y otros de avanzada decían, no, esa es una costumbre religiosa solo para los judíos. Y hubo gran discusión y se reunió el primer concilio de la Iglesia. Qué cosa tan maravillosa. La Iglesia desde el año 50 ya se reunía en concilio. Y todo llegó a su culmen cuando se pusieron en oración y sintieron que el Espíritu Santo los había iluminado. Entonces mandaron una carta pastoral a toda la Iglesia que estaba en distintos lugares. Y la carta comenzaba diciendo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Primero el Espíritu Santo. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo y aquel conflicto se pudo solucionar y la Iglesia no se dividió. Siguió una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Padre, dice en su carta a los Efesios San Pablo. Y esto es muy importante. La Iglesia no se dividió, ¿por qué? Porque invocaron al Espíritu Santo. Hay algo muy bello en el capítulo 1 de Gálatas y en el capítulo 2. San Pablo dice, cuando él se convirtió, el Espíritu Santo me llevó para que fuera a Roma,
y estuve 15 días con Pedro. No era una visita de turismo. Estuvo exponiendo qué era lo que él predicaba. Y más tarde dice, y nuevamente el Señor me envió y los de Roma me dieron la mano, la jerarquía. Pablo sabía más teología que ellos. Pablo sabía más Biblia que ellos. Era más instruido que todos los apóstoles. Los apóstoles habían estado con Jesús, esa era su gran ventaja y bendición, pero intelectualmente Pablo estaba mejor preparado. Y Pablo no dijo, yo me voy a llevar a los que quieran venir conmigo, no. Él, en el primer concilio, él discutió como todos los demás, expuso su punto de vista. Este era el momento en que podía dividirse la iglesia. Si ellos hubieran sido orgullosos y como Lutero, se hubieran dejado llevar por su yo y no por el Espíritu Santo. Y entonces vino la paz. Y eso es muy importante en la iglesia. Lo que dice la carta a los Gálatas, lo que hizo Pablo. Pablo se fue a poner en las manos de la jerarquía. Y ellos lo examinaron y dice, me dieron la mano. Me dieron el ok para seguir predicando lo que estoy predicando. Como les digo, Pablo era más instruido que todos ellos. Pero con humildad él reconoció la jerarquía del Papa en ese momento. Bueno, esto es muy importante. Ahora, nosotros en el ambiente que nos encontramos como en un supermercado de religiones. Por todos lados nos están ofreciendo que yo soy luterano, que yo soy bautista, que yo soy mormón, que yo soy evangélico. Y aquí el cristiano católico debe saber bien en qué cree y por qué cree. No debe dejarse llevar por la propaganda. Y para eso yo les aconsejo que vayan al capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se presentan las características de la iglesia que Jesús fundó. Y les hablo en singular, la iglesia que Jesús fundó. Ahí dice que en el cenáculo, en esos 9 días que estuvieron antes del 10º día en que se derramó el Espíritu Santo, ahí estaban, dice, estaba Pedro, estaban los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. Más tarde dice, los que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés se reunían para la enseñanza de los apóstoles, para la vida en comunidad, para la oración y para la fracción del pan. Muy importante. Cuando lleguen a ofrecerle en el mercado de religiones a ustedes varias ofertas, usted les dice, mire, ¿y ustedes están en la iglesia de que fundó Jesús? Sí. Vamos a ver, yo tengo aquí el retrato, la fotografía de la iglesia que fundó Jesús. Aquí está, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí dice, ahí estaban Pedro. ¿Tienen ustedes a Pedro? ¿El Papa? No. ¿Tienen aquí a los sacerdotes, los apóstoles, los primeros sacerdotes que Jesús ordenó en la última cena? No. ¿Tienen a María, la madre que Jesús dejó para su iglesia, que estaba ahí en esa iglesia? Perseveraban unánimes en la oración con María, la madre de Jesús. ¿Tienen a María? No. Tienen la Eucaristía que Jesús dejó, porque aquí dice fracción del pan, y cuando vamos a la tradición, ¿qué era lo que interpretaban como fracción del pan? Era la misa, porque Jesús había fraccionado el pan en la última cena simbólicamente, porque su cuerpo iba a ser partido en la cruz. Y entonces a ese le comenzó a llamar fracción del pan, más tarde Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, o misa. Entonces, ¿tienen eso? No, pero aquí sí está. Muchas gracias por sus ofertas, muy bonita su iglesia, muy grande, mucha gente, pero yo me quedo con la iglesia que está aquí en la Biblia, con estas características. Si no tienen al Papa, si no tienen sacerdotes, si no tienen a la Virgen María, si no tienen la Eucaristía, no, gracias, me quedo con la iglesia de Jesús. El cristiano instruido sabe cuáles son las características de la iglesia que Jesús, y debe saberlas. Además, cuando usted va a la tradición, libro Didache del siglo I, ahí están los 7 sacramentos. Los hermanos protestantes con Lutero comenzaron a quitar
Se quedaron solo con 3 al principio: bautismo, lo que ellos llaman la Santa Cena, y la confesión. Lutero dijo que era útil la confesión, pero más tarde la eliminó también y la eliminaron. En la actualidad propiamente solo tienen bautismo y la Santa Cena, que ellos llaman a lo que nosotros llamamos la Eucaristía o la Santa Misa. Entonces, un cristiano instruido sabe, no, yo me quedo aquí con mi iglesia, esta es la iglesia que Jesús me dejó, no la puedo dejar yo aparte. También, ¿cómo fundó Jesús la iglesia? Primero, un montón de gente lo seguían. De entre ellos, el Señor se fijó en 12 y los llamó apóstoles, que quiere decir enviados. Los instruyó de manera especial, su jerarquía. Les repito, jerarquía quiere decir mando sagrado. Después el Señor llamó a otros 72, los laicos en la iglesia. Y tanto a los apóstoles como a los laicos les dijo, vayan a predicar con poder. Vayan a sanar enfermos y vayan a expulsar espíritus malos. A todos les dio poder. Estimados hermanos, todos estamos en la iglesia de Jesús y debemos sentirnos muy contentos. San Pablo dijo que la iglesia era como un cuerpo. Solo Jesús es la cabeza, nosotros somos los miembros. Juan 23 decía, no nos estemos peleando. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. La iglesia no es para ofender al que no es católico, sino para comprender, para perdonar y no dejarse desestabilizar por cuando a usted le digan la iglesia católica es la gran ramera según la Biblia. El Papa es el anticristo. Usted que ha estudiado el libro del Apocalipsis con la interpretación que daban los primeros padres de la iglesia, pues no se va a asustar, ni se va a enojar tampoco, y dice, esto no es para mí. Estimados hermanos, démosle gracias al Señor que desde niños pertenecemos a la iglesia que fundó Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén.